Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 8. La mañana en el nuevo lugar no me causó ningún problema. El elfo había pasado cientos de años vagando, encontrándose cada día en un lugar diferente. Sin embargo, una parte de los recuerdos del enano se vio un poco deprimida por la excesiva similitud del diseño de la sala común de Hufflepuff con las viviendas de los hobbits. Maldita sea, un enano es un enano, pero yo realmente quiero llamarlo gnomo. Me desperté antes que nadie, pues la rutina y el hábito de seguirla son inquebrantables. Tras entrar en calor rápidamente, fui a las duchas, donde un par de chicos intentaban recuperarse de una borrachera evidente, metiendo la cabeza bajo chorros de agua fría. Sin prestarles atención, me aseé y volví a la habitación. Los chicos seguían durmiendo, pero el tiempo no espera a nadie. Si el horario que encontré entre los libros y cuadernos de Hermione es correcto, ya casi es la hora del desayuno. Al ver una bandeja redonda de metal sobre la mesa, la cogí junto con una cuchara que estaba cerca. Un sencillo invento mágico para amplificar el sonido, un golpe, un movimiento. El tintineo metálico llenó toda la habitación. Comillas arriba y a brillar. Otro estrique. Comillas te vas a quedar dormido en pociones. La última frase caló hondo en la conciencia de los chicos, mucho mejor que el tintineo del hierro, iniciando allí su actividad subversiva y perturbando su dulce sueño. Se levantaron de un salto y, como sonambulos aletargados, se dirigieron a la ducha. Por supuesto, regresaron rápidamente, mirándome con evidente disgusto. De lo contrario llegaríamos tarde, o tendríamos que desayunar a toda prisa, dije encogiéndome de hombros, sin sentir la menor vergüenza. Justin se acercó a su nicho, sacó su varita y lanzó el hechizo Tempus, revelando la esfera ilusoria de un reloj. Es cierto. Nos pusimos rápidamente el uniforme escolar, pantalones, camisa, corbata con los colores de la casa, jersey oscuro con mangas y el escudo de Hogwarts, y una túnica con forro amarillo, y salimos a la sala común. El ambiente era animado, pero los estudiantes no se quedaban mucho tiempo, se marchaban en cuanto esperaban a sus compañeros o terminaban sus preparativos, guardando todo lo necesario en sus mochilas. Y yo que pensaba que tendría que despertaros, dijo el prefecto, acercándose a nosotros desde un lado con esa sonrisa que claramente le caracterizaba. No hace falta, Zacarías me miró con tristeza, sin haber considerado jamás la necesidad de arreglarse su indomable cabello rubio. Héctor ya nos despertó de la forma más cruel. Comillas, ¿y cómo es eso, si no es un secreto? Golpeaba una bandeja de hierro como un loco y gritaba, arriba y a brillar. PFFFT, dijo el prefecto restándole importancia. Eso no es nada. Conozco un hechizo complicado, te lo enseñaré más tarde, Héctor. Comillas, no hace falta, gritaron los chicos al unísono, casi dando un salto hacia atrás. De acuerdo, bromas aparte, Cedric sacó varias hojas finas de pergamino del bolsillo interior de su túnica y nos las entregó. Sus horarios. ¿Y esto? Me entregó otra hoja. Indiqué las asignaturas optativas que ha elegido. Estos formularios se rellenaban en segundo año, pero, ya lo entiende. Por supuesto, tienes una pluma. Estábamos casi en la salida del ala masculina, cuyas puertas redondas seguían irritándome. Espero acostumbrarme. Pero ese no era el caso, junto a nosotros había una mesa con multitud de artículos de papelería y otras cosillas. Había tinteros y un par de plumas. Nos acercamos a la mesa y, colocando la solicitud sobre ella, tomé con destreza una pluma, la mojé en el tintero y, con la misma destreza, la rellené. Comillas, wow. Zacharias no pudo evitar exclamar con admiración. Comillas, mi padre me construiría un monumento en vida si tuviera una letra tan hermosa. En efecto, asintió Cedric con una sonrisa. La carta de admisión de Hogwarts parece papel de desecho comparado con esto. Simplemente sucedió por sí solo. No es de extrañar, el elfo hacía muchas pequeñas cosas a diario a lo largo de su vida, y escribir con una pluma es una de ellas. Bueno, entonces, dijo Cedric, tomando mi solicitud, permitiéndose un segundo para admirar la letra, y continuó, confío en usted a nuestro recién llegado. En cuanto el prefecto se dio la vuelta y se dirigió hacia los alumnos de primer año que estaban reunidos en un grupo, mis compañeros de dormitorio me arrastraron inmediatamente de vuelta a nuestra habitación. Comillas, ¿tienes el horario?, preguntó Justin retóricamente. Entendido, asintió Ernie, que apenas se había dejado ver últimamente.
Hagamos las maletas ahora para no tener que andar de un lado para otro como todo el mundo después. Lógico, pensé que yo mismo quería llevar a cabo esa maniobra. Al prepararnos para el día siguiente y regresar a la sala común, no pude evitar notar que casi nadie llevaba una mochila escolar estándar. Parece que el código de vestimenta aquí no es tan estricto como con el uniforme. Eso significa que mi mochila triangular, con la que tengo un encanto especial, no será nada del otro mundo. Llegamos al gran comedor para desayunar, no los últimos, pero tampoco los primeros, así que el bullicio de los estudiantes provenía de todas partes. En cuanto nos sentamos a la mesa de nuestra residencia, aparecieron ante nosotros platos con avena, salchichas, bollos y otros alimentos típicos del desayuno. Ernie Macmillan, al verme mirando las mesas de las casas y a los estudiantes detrás de ellas, comenzó un monólogo sobre la situación política actual en la escuela, sobre quién era quién, sobre cierto Harry Potter, un mestizo contra quien el señor oscuro local se suicidó en la infancia, y todo tipo de cosas que ya había deducido en gran medida de los libros de Hermione. Es cierto que, en esos libros, la información había que buscarla literalmente entre líneas, pero ahora al menos entendía quién podía presumir de qué estatus de sangre, y qué casas, de jure, no le prestan atención, pero de facto, todo lo contrario. En mi casa, para mi alegría, no se presta especial atención a esas cosas, pero en realidad, los sangre pura siguen teniendo mayor importancia social. Nada nuevo. A partir de mis observaciones, surgieron ciertas conclusiones sobre otro tema. Hufflepuff se distinguía por cierta mentalidad de grupo, en el buen sentido, por supuesto. Daba la impresión de que la casa era más cohesionada. Estas conclusiones surgían de pequeños detalles, como miradas, la forma de sentarse o de sonreír, pero solo si uno se fijaba con atención. De lo contrario, simplemente eran personas conocidas con temas de conversación e intereses comunes. Ravenclaw, una casa de gente extraordinaria. Destacaban, pero en pequeños detalles. Incluso el uniforme escolar intentaban personalizarlo de alguna manera, dándole un toque único que no fuera más allá del código de vestimenta, algún detalle en el dobladillo, zapatos inusuales, mangas remangadas, algún volante adicional o, al menos, una pulsera hecha a mano. Y son claramente solitarios, mantener la distancia y respetar el espacio personal es evidente, al igual que el hecho de que incluso en el desayuno muchos estén mirando sus apuntes o hablando de magia con semblante serio, a juzgar por sus gestos. Gryffindor, una mezcla explosiva de todo tipo de personas. En general, de todo tipo. Desde estudiantes sentados con decoro comiendo, o observando con arrogancia a lo que sucede, hasta algunos desaliñados con una sonrisa loca y hormigas en los pantalones. En esta casa, uno podría encontrar absolutamente cualquier tipo, pero basta con observar un poco más para que se haga evidente una característica común, detectable entre todos ellos a pesar de las diferencias. Una reacción instantánea y ligeramente agresiva ante un estímulo. Bueno, al menos así lo llamaría yo. Slytherin, un semillero de niños con aspiraciones a la aristocracia. No, esto no significa que todos finjan ser príncipes y princesas. Pero en todos los fragmentos de mi memoria, me crucé con la casta superior o con aquellos que se consideran parte de ella. Y seamos honestos, el elfo también podía presumir de un origen nada común, al igual que un par de magos. En general, o bien se nota la educación, o bien los padres les regañan diciendo, haz lo que hacen los mayores de la casa. En conjunto, todo resulta tremendamente gracioso, y ahora entiendo por qué Dumbledore sonríe, mirando a todos desde detrás de la mesa alta. Estoy seguro de que sonríe así constantemente, excepto, claro está, en los casos en que una sonrisa no es apropiada. También vi a Hermione, que corrió como un huracán imparable hacia la mesa de su casa, comió algo rápidamente sin escuchar a nadie y se marchó con la misma rapidez. Lo único que se vio fue una mata de pelo castaño rebelde. ¿Y tú eres Héctor, verdad?, preguntó una rubia de mi edad, claramente una compañera de clase, sentándose en la mesa de enfrente, acompañada de una chica pelirroja algo rellenita. Exactamente. ¿Lo eres? Ah, claro, la pelirroja se avergonzó. Susan Bones. Hannah Abbott. Un placer, aunque, sinceramente hablando, no realmente. Sencillamente no me gustan las pelirrojas, y la sonrisa de Hannah es demasiado tóxica, quizás. Pareces entender que es sincera, pero da la sensación de que te ha dibujado algo terriblemente ofensivo en la frente y ahora espera la reacción del público. Pero todos tenemos nuestras peculiaridades, como esa sonrisa. Nuestros compañeros de clase, y los vuestros incluidos, les dijo Justin asintiendo con la cabeza.
Sin darme cuenta, decidí fijarme también en sus rasgos. El tipo, con su espesa melena oscura y una raya perfecta, y un rostro ovalado pero ligeramente alargado, parecía un niño rico, villano de película. Y la expresión de su cara, como si sospechara de todo el mundo, no hacía más que reforzar esa impresión. Francamente, menuda compañía se había reunido allí. Comillas, ¿y por qué no estudiaste con nosotros desde el primer año? Continuó preguntando Hannah. He estado enferma, desde que nací, pero no se preocupen, ahora todo está perfecto. Entendido, entendido, asintió la chica. ¿Ya has comido o no? Ernie estaba claramente insatisfecho, pero aún no se sabía con qué exactamente. Vámonos, o llegaremos tarde a pociones. Ah, por cierto, Susan se unió a la conversación mientras nos levantábamos de la mesa. ¿Se dieron cuenta de que ahora la clase de pociones estará con todos al mismo tiempo? Salimos del gran salón y caminamos en una dirección que los chicos conocían. Justin sacó de su mochila un pergamino con el horario y lo revisó con atención. Es cierto, ¿significa esto que tenemos que presenciar las eternas disputas entre Gryffindors y Slytherins? ¡Qué maravilla! La ironía en sus palabras era literalmente desbordante. Comillas, dimes y diretes. Ah, Héctor, ¿no estás al tanto? Hannah, que caminaba cerca, decidió inmediatamente aclararme la situación. Ya habíamos llegado a la torre principal con las escaleras móviles. Aquí, la enemistad entre estas dos casas es casi una tradición. Abriéndonos paso entre la multitud de estudiantes, comenzamos a descender con destreza, aparentemente hacia las mazmorras, pero las antorchas y los cuencos de fuego proporcionaban una magnífica iluminación difusa. Nada que ver con la noche del día de nuestra llegada. Como dicen los alumnos de cursos superiores, normalmente se trata de un conflicto bastante tranquilo, continuó hablando la rubia, pero en nuestro curso se han encontrado varios estudiantes que, con toda diligencia, lo transforman en una confrontación abierta y, sobre todo, activa. Comillas, es posible, no pude resistirme a formular la pregunta, comillas, que no hubiera habido escaramuzas mágicas en la escuela antes que ellos. Sí que las había, ¿cómo no iba a haberlas? Zacharias se interpuso entre nosotros. Y siempre está pasando algo. La enfermería nunca está vacía. Pero una cosa son los conflictos personales, una pelea multitudinaria hasta que los profesores les echan una bronca, pero otra muy distinta es por el color de la corbata. Veo. Por eso debemos actuar como un solo grupo, repitió Hannah. Nuestra casa no está en guerra con nadie, pero nunca se sabe a quién se le ocurrirá una idea brillante. O una trampa, añadió Justin. O simplemente para burlarse, dijo Ernie Macmillan, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, encogiéndose de hombros. Comillas, ¿eso también ha sucedido? ¿Qué hay de contraatacar? Sí que nos defendemos, dijo Zacharias encogiéndose de hombros. Bueno, no nosotros personalmente, gracias a Merlín, no hemos tenido esos problemas. Ojalá no los tengamos. Pero, por lo general, alguien termina ofendiéndose, toda la residencia se alborota y, al final, los veteranos lo solucionan. Pero diré esto. A juzgar por la cantidad de estudiantes de mi edad de todas las casas que se agolpaban cerca de una de las aulas, habíamos llegado a nuestro destino. Los problemas más difíciles de resolver y más ofensivos vienen de los Slytherin. Los más complicados, pero fáciles de solucionar de forma similar, vienen de los Gryffindor, dijo Zacharias asintiendo hacia dos grupos de chicos con túnicas de forro escarlata y verde. Y no hay ningún problema con los cuervos, a ellos no les importa nadie. Nos acercamos discretamente a los demás estudiantes, intercambiando saludos cordiales con algunos de ellos. Comillas, oh, mamá, un dementor, gritó una rubia vestida con los colores verdes de Slytherin, retrocediendo ante una morena con gafas que estaba despeinada en todos los sentidos. El chico de gafas se giró inmediatamente y, por supuesto, no vio ningún dementor allí, pero esta maniobra provocó risas incontrolables entre los Slytherin e indignación entre los Gryffindor. ¿Cómo gritaste ahí, Potter?, preguntó el rubio con una sonrisa burlona, mientras dos hombres corpulentos se colocaban detrás de él, riéndose servilmente. Mamá, mamá, no, oh. Cállate, Malfoy, gruñó una pelirroja al rubio, claramente amigo de Potter, a quien inmediatamente detesté. No me gustan las pelirrojas. Justin me dio un ligero codazo, atrayendo mi atención, y yo incliné ligeramente la cabeza en su dirección. Draco Malfoy, dijo el hombre en voz baja, heredero y único hijo de la familia Malfoy, una familia de magos de sangre pura muy rica e influyente. Demasiado confiado, cobarde, arrogante.
Dicen que es el líder tácito de la casa. Weasley, el pelirrojo de Gryffindor, el sexto hijo de una familia pobre de sangre pura, irritable, tonto, arrogante, perezoso, envidioso. En opinión de la mayoría, se aprovecha de Potter bajo la apariencia de amistad, pero tal vez sí lo sean. Hermione ya te habló de Potter. ¿Tanta información detallada? Parece ser de origen muggle, dije en voz baja, sin dejar de observar el altercado. Mi padre me enseñó a analizar y a elaborar un breve resumen sobre las personas. Sí, Zacharias se metió de nuevo, literalmente apretujándose entre nosotros. Solo que tú nunca aprendiste la primera parte. Eso es cierto, ¿qué puedo decir? Tú también eres un profano en esto. Finch, Fletchley, intenté recordar dónde había oído ese apellido hacía poco, y justo cuando parecía que me venía a la mente, la aparición de Hermione lo interrumpió bruscamente. Ya basta. Mi hermana arrastró al flacucho pelirrojo por la manga, que miraba a Malfoy como un toro a un trapo rojo. ¿Qué, Potter? Continuó burlándose Malfoy, escondiéndote detrás de una sangre sucia. Nada es nuevo bajo la luna. Sea cual sea el mundo, sea cual sea la magia, la gente sigue siendo gente. Incluso los elfos poseen una psicología muy similar, solo que con valores ligeramente diferentes. Si existe una división entre sangre pura y otros, se hará hincapié en ello. Si hay diferenciación por otro signo, habrá discriminación basada en él. Pero ya sea para un elfo, un enano o para tantos otros fragmentos, los lazos de sangre siempre son importantes. Sin embargo, la fuerza no es nuestro método. Poniéndome la mejor máscara de superioridad élfica, irguiéndome y juntando las manos a la espalda, me dirigí hacia los contendientes, a quienes se encontraba a un par de metros de distancia. De repente, la mano de Zacarías se posó sobre mi hombro. Comillas, ¿quieres meterte en esto? Comillas, debo ignorar un ataque relacionado con mi hermana. Parece que simplemente olvidó que Hermione es mi hermana, pero enseguida se dio cuenta y retiró la mano. A partir de hechos ya conocidos, del conocimiento sobre el pensamiento estereotipado de diversos seres sensibles y de otra información, ya había comenzado a formarse en mi mente un hilo conductor de diálogo y sus posibles variantes. Parece que, a este ritmo, parte del elfo saldrá a la luz, la parte que durante 150 años le ayudó a imponer sus decisiones en el consejo y a llevar a cabo otras actividades sociales en un entorno extremadamente agresivo, mejor conocido como la alta sociedad. Estoy bastante sorprendido, dije con esa voz fría y ligeramente majestuosa con la que los ancianos transmitían, deseando avergonzar a un joven advenedizo de 300 años que era yo en aquel momento. Mi aparición llamó la atención de inmediato. Parece que los chicos no están acostumbrados a que alguien ajeno a sus casas se una a sus discusiones. Incluso, hasta cierto punto, me desanima. El heredero y único hijo de la familia Malfoy busca la atención de una mestiza y de un nacido de muggles de otra casa con tanta diligencia, negué con la cabeza casi imperceptiblemente en señal de censura. Este gesto es casi invisible a simple vista, pero se percibe de forma subconsciente. Comillas que, la rubia me miró con incomprensión. Comillas Héctor. Por supuesto, Hermione me reconoció, pero me miró con la misma expresión de desconcierto. Dijo Malfoy arrastrando las palabras con ostentosa comprensión, sacudiendo la cabeza. El hermano sangre sucia de una sangre sucia, aunque, es lógico. Casi me reí al verlo volverse un momento hacia sí mismo en busca de apoyo. Los dos grandulones rieron servilmente, y los demás Slytherin apoyaron al rubio con leves risitas, pero lo observaron con atención e interés. Quien más activamente apoyaba al rubio era una chica con un corte bob de cabello casi negro. El primero cálculo. Mi padre me lo contó, Malfoy cambió su sarcasmo hacia mí. Me dijo que eras un vegetal desde que naciste y que hace solo un par de meses hablaste por primera vez. No me extraña que hayas acabado en la casa de los tontos. ¿No deberías volver a tu sucia pocilga? Para mi sorpresa, mis colegas de la cámara que no estaban involucrados en el conflicto quisieron dar un paso al frente y decir algo, pero esperaba poder frenar ese impulso con un gesto de una mano y, curiosamente, lo conseguí. Sí, estuve enfermo, pero mírate, heredero, dije, acercándome más y mirando a Malfoy con arrogante tristeza y profunda decepción. Aquí estoy, sano y cuerdo, pulcro y educado, ¿y tú? ¿Qué es esta jerga de estibadores? ¿Qué es esta túnica puesta sin cuidado, esta corbata suelta, este cuello desabrochado de una camisa arrugada? Mi túnica cuesta más que todo lo que tienes, espetó Malfoy, poniéndose rojo como manchas. Al darme cuenta de que esto me divertía tanto como a esta rubia le divierte provocar a los Gryffindor, continué.
En efecto, he oído que cierto heredero Malfoy es el líder tácito de la casa del gran Salazar Slytherin, donde, podría decirse, estudia la flor innata de la nación, lo mejor de lo mejor. Semejante cambio de tema desestabilizó al hombre, pero las palabras cayeron en el terreno fértil del orgullo infundado, obligándolo casi a alzar la nariz. Sin embargo, si un vago mal hablado y grosero es reconocido como el rostro de la cámara, ¿quiénes son los demás? ¿Y son los de sangre pura tan buenos en principio? Y de nuevo cambió de humor, y no pude evitar aprovechar la pausa que se produjo. El estiércol de dragón puede envolverse en el mejor papel de regalo, pero el contenido no cambiará, heredero Malfoy. El rubio sacó su varita y me apuntó con ella. No hice nada y ni siquiera pestañeé, como se suele decir. Es cierto que, en mi mente, tenía preparada una barrera protectora. Por si acaso. La otra razón de mi inacción fue que uno de los profesores que vi en el banquete se había acercado sigilosamente a nuestro numeroso grupo como una sombra silenciosa, todo de negro, túnica negra, cabello negro y grasiento, claramente tratado con algo. Se cernía sobre Malfoy como un buitre. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz baja e insinuante, y Malfoy se apresuró inmediatamente a guardar su varita. Nada, profesor, sonreí levemente. Simplemente nos estamos comunicando. El profesor me miró con una mirada penetrante de ojos oscuros. Señor Granger, ni siquiera ha empezado a estudiar y ya se le nota creando problemas. Se giró bruscamente, agitando los dobladillos de su túnica, y con un gesto de su mano, la gran puerta de madera del aula se abrió de golpe. Entren, dijo secamente, y se quedó junto al pasillo, clavando la mirada en cada persona que entraba. En cuanto entramos, Justin me dio un ligero codazo en el costado. Sin duda cumpliste. Simplemente sucedió, me encogí de hombros y comencé a buscar un lugar para mi llamado yo. El aula era lúgubre y fría. En las paredes colgaban tablas de compatibilidad de diversos ingredientes y otros materiales similares. Junto a las paredes había varios armarios con matraces de vidrio de aspecto muy desagradable y de distintos tamaños, dentro de los cuales flotaban diversas partes de distintos animales en una solución especial. Probablemente, allí se encontraba un análogo mágico del formaldehído. Mi aguda vista y excelente memoria me permitieron divisar mi caldero en una de las mesas de los estudiantes. Sí, a simple vista eran todos iguales, pero recordaba cada muesca y marca del pulido de mi caldero, y cada uno era diferente. Su producción, aunque en masa, es análoga a la artesanal, según entiendo. Sin pensarlo mucho, me senté en esa mesa y comencé a sacar de mi mochila todo lo necesario para la clase de pociones. Héctor, Hermione se sentó a mi lado enseguida, mirándome fijamente a los ojos. ¿Sabes quién soy? Esa es la pregunta más magnífica que un hermano puede esperar de una hermana. Por supuesto que lo sé, e incluso lo recuerdo, aunque no todo. La chica se sintió avergonzada, pero rápidamente decidió pasar al ataque mientras los demás tomaban asiento. Me gustaría. Señorita Granger, se oyó la voz del profesor a nuestro lado. ¿Quién le ha dado permiso para cambiarse de asiento en mi clase? Siéntese. Hermione quería indignarse, pero, al parecer, la experiencia de comunicarse con ese profesor le hizo pensar que era mejor ni intentarlo. Cambió de asiento con desánimo. Dirigí mi mirada hacia el profesor y no pude evitar fijarme en una chica morena con los colores de Slytherin que estaba de pie a su lado. Ella, perpleja, apartó la mirada del asiento junto al mío y la dirigió hacia el profesor. ¿Necesita usted una invitación especial, señorita Greengrass?, preguntó el profesor. Pero, comillas, ¿no afirmaste, ya el curso pasado, que si tenías un compañero en pociones, nunca obtendrías una calificación inferior a sobresaliente? Hice. Entonces no me hagas perder el tiempo y toma asiento junto a tu tan esperada pareja para los próximos 3 años. El profesor se dio la vuelta inmediatamente y se dirigió al atril. Los estudiantes, con gran dificultad, intentaban averiguar dónde se sentaba cada uno. Aquellos que, desconcertados por los cambios, no encontraban sitio, miraban al profesor con una silenciosa interrogación, y él, como un director de orquesta experimentado, los acomodaba con breves gestos y miradas. En principio, no había ninguna mezcla especial entre las distintas casas. Y, por lo que veo, somos muy pocos, ni siquiera 30. Incluso quedaban asientos libres. La morena sentada a mi lado mostraba un claro y evidente disgusto. Esto se manifestaba, al menos, en los movimientos bruscos con los que sacaba un libro de texto, un cuaderno y un pergamino. Menos mal que el tintero ya estaba sobre la mesa, porque si no, la tinta se habría derramado con esos movimientos. De hecho,
Además de esto, había calderos, tablas de cortar, utensilios de plata y madera sobre un paño especial, y varillas de madera y translúcidas para remover sobre la mesa. Héctor Granger, me presenté, provocando únicamente una mirada de reproche por parte de los ojos azules de la morena. Silencio, suspiró imperceptiblemente. Daphne Greengrass, no te metas conmigo y haz lo que te digo, todo saldrá de maravilla. Probablemente te haré muy feliz, pero nunca he preparado pociones en mi vida. Oh, qué aspecto tan magnífico, pero por esa misma mirada, queda claro que ya lo había deducido, atando cabos, y el recordatorio solo provocó una mayor insatisfacción con la situación. Entonces, dijo el profesor, y todos guardaron silencio al instante. Espero que durante el verano hayan aprendido no solo a concentrarse en sus estudios, sino también a pensar con claridad, lo que significa que hayan notado pequeños cambios, por un capricho desconocido, pero en principio explicable, del director, fueron agrupados en una sola clase. En su opinión, durante los últimos 2 años han comprendido plenamente la gravedad de las consecuencias de desobedecer las instrucciones, y peor aún, holgazanear. Esto les concierne especialmente a ustedes, Longbottom, Beasley y Goldstein. Snape miró fijamente a los alumnos que nombró, y ellos parecieron tomarlo en serio. Es cierto que Beasley, según me pareció, solo asintió con su melena roja como una figura cabezona china. Sí, que Merlín me libre, continuó el profesor, alternando la mirada entre ellos, siquiera intentas hacer alguna tontería, o si, debido a tu debilidad mental, no puedes seguir unas instrucciones tan simples, créeme, el asunto no terminará con un simple fregado de calderos, Potter. Ante el fuerte grito del profesor, el pobre gafete casi deja caer algo de sus manos. Menos un punto para Gryffindor. Comillas, pero ¿para qué, profesor Snape? Yo no hice nada. Por pereza en mi clase. El profesor Snape, aunque ahora sé su apellido, recorrió con la mirada a los presentes. Me apresuro a alegraros. Tras estudiar métodos para cortar diversos ingredientes y distintas secuencias de uso, pasando por la preparación sistemática de pociones según el programa del ministerio, a partir de este año pasaréis a estudiar pociones según su efecto final. El primer tipo, sedantes, pociones para dormir y antídotos. Vuestra tarea de hoy consiste en preparar la poción somnífera y la poción para despertar más sencillas y clásicas. ¿Dos en una lección? Beasley se indignó. ¡Qué tontería! Un punto menos para Gryffindor, Beasley, por gritar desde tu asiento. Las recetas están en la pizarra, los ingredientes en el almacén, procedan. El profesor hizo un gesto con la mano y aparecieron en la pizarra notas escritas con tiza que contenían recetas de pociones. Inmediatamente noté pequeñas diferencias con las recetas que estaban escritas en el libro de texto. Siéntate, yo mismo las buscaré, o lo vas a estropear. Daphne, sin esperar respuesta, se levantó de la mesa y se dirigió al almacén, al que daba una de las puertas del aula. De hecho, la mayoría de los alumnos iban allí. La chica regresó rápidamente y extendió 2 tandas de distintos ingredientes sobre la mesa, empezando a dar órdenes de inmediato, colocando los cuencos con los ingredientes en un orden que solo ella conocía y leyendo atentamente la receta del libro de texto. No pude evitar hacerle notar que lo había observado. La receta que está en la pizarra es un poco diferente, susurré en voz baja, atrayendo la atención. Lo sé, el profesor siempre reparte recetas que él mismo ha perfeccionado. Estoy revisando, buscando cambios específicos, respondió secamente. Estas son recetas para el primer año. Daphne me miró fijamente. Al parecer, ya se había recuperado de la evidente trampa tendida por el profesor. Eso fue hace 2 años. Parece que el profesor decidió realizar esto en lugar de una prueba. El trabajo transcurrió en silencio. Decidimos preparar las pociones de forma secuencial, por suerte, el tiempo fue suficiente, siempre y cuando nada se estropeara. La tarea de cortar y preparar los ingredientes se dividió entre 2, yo trituré todo tipo de cosas, las molí, y Daphne, con precisión, midió en una balanza y preparó una mezcla de hierbas para la base estándar de las pociones para dormir y sus antídotos. ¿Qué entendí durante el proceso de preparación? Nada. Bueno, es decir, la magia de los ingredientes se mezcla e interactúa de alguna manera con la base material, transformándose y formando durante la preparación una sustancia con una propiedad mágica estrictamente definida, y el componente material cambia de una forma que contradice por completo cualquier ley química. Sin embargo, a partir del material que leí, puedo decir que pociones es casi la única disciplina que se ajusta, al menos en cierta medida, al concepto de ciencia. Aquí hay tablas claras e inmutables de interacciones y compatibilidad de ingredientes,
dependencia de la reacción con las proporciones, orden de mezcla, temperatura de preparación, etc. Y remover con una varilla especial o agitar una varita mágica sobre el caldero solo satura la poción con magia neutra para impulsar la reacción. Terminamos justo a tiempo, y cabe destacar que no muchos alumnos completaron la tarea correctamente. El profesor solo admitió la mitad de las pociones para su evaluación, y el resto, dudosos productos de jóvenes genios, los rechazó de plano. Tras verter las muestras en los frascos que nos dieron y firmarlos, salimos de la clase con la conciencia tranquila, y los chicos de la residencia me arrastraron inmediatamente. Así que la siguiente clase es Historia de la Magia, leyó Zacarías en el horario mientras nuestro pequeño grupo de 6 Hufflepuffs caminaba por los pasillos del castillo. Podemos saltárnosla sin problema. Comillas, ¿por qué? Pregunté, una pregunta razonable. Ah, tonterías, no es una lección. Hannah restó importancia al comentario, pero continuó explicando. La historia la enseña un fantasma. No pasa lista, cita el libro de texto al pie de la letra. Simplemente puedes leerlo. Comillas, ¿y qué haremos? Justin nos susurró que necesitas practicar hechizos. Zacharias intervino de nuevo, revolviéndose el pelo rubio. Así que vamos a un aula desocupada. Eso fue lo que hicimos, irrumpimos en una de las aulas del segundo piso, cerca de la torre principal. El auditorio en desuso no tenía nada de especial. Mesas vacías y polvorientas con bancos, una vieja pizarra, paredes de piedra sin ningún tipo de decoración, ventanas ligeramente sucias, eso era todo lo que se podía encontrar en una habitación así. El engorro, casi olvidado por mí, duró hora y media, mientras practicaba manipulaciones mágicas una y otra vez, y me cautivó. Solo cuando fuimos al gran salón a almorzar me di cuenta de que, al haberme olvidado de mí mismo, dejé de separar psicológicamente mi yo de los recuerdos del elfo. Pero eso fue solo por un instante, porque esos recuerdos en sí mismos casi no provocan respuesta emocional. Se pueden imaginar como una fantasía inmutable, inventada por uno mismo, o como una película, pero con inmersión y en primera persona. Hay algo ahí, pero casi no tiene matiz personal. En el almuerzo, me fijé en Hermione, que se apresuró a comer rápido y salió corriendo a algún sitio. ¿Qué hace exactamente? ¿Que no para de correr por el castillo como si le hubieran picado en un sitio? La tercera y la cuarta clase eran de lengua y literatura inglesa, una asignatura mixta impartida por una señora bajita y algo encorvada, pero alegre, de más de 70 años. Había que sacar obras de ficción de la biblioteca y estudiarlas durante 6 meses, 3 obras extensas y una colección de poesía. Esta última se analizaba simplemente para comprender la poesía en sus principios básicos. La última lección fue herbología. La impartió nuestra jefa de casa, Pomona Sprout, una señora regordeta con rizos grises de pelo corto que asomaban por debajo de un sombrero de ala ancha. Las clases se impartían en los invernaderos del castillo y consistían en una breve introducción a la tarea específica del día y una parte práctica. Para mi sorpresa, el tema no despertó interés en el alma de la elfa, pues difería radicalmente del concepto de trabajar con plantas entre los orejilargos. Allí, todo se basa puramente en la interacción mágica con las plantas, en la comunicación con ellas, etc. Y aquí, jardinería típica, solo que en lugar de zanahorias, una mandrágora que puede transportarte fácilmente al más allá. La cena fue abundante, con carne preparada de diversas maneras y verduras variadas. Por supuesto, me di un festín con chuletas, patatas asadas y ensalada. Después de cenar, me invadió el cansancio. Además de que el cuerpo no estaba acostumbrado a semejante esfuerzo, las pulseras de entrenamiento también me exigían un gran esfuerzo físico. En general, entré con los demás en la sala común con alivio, y cuando me desplomé en el mullido sofá y me quité la pulsera, me relajé por completo. Bueno, como todos los demás. Y aquí hay té con galletas. Hannah sacó de algún sitio un juego de té con una tetera muy grande, y Susan trajo 2 platos hondos grandes con galletas para todos los gustos y colores. Gracias, chicas, les agradecí ante la plena aprobación de los demás. Son un verdadero milagro. Comillas, claro que sí, sonrieron. Bueno, ¿qué se supone que se hace tomando una taza de té? Hablar del día anterior. ¿Qué más? El cansancio se fue atenuando un poco, y todos decidimos ponernos a preparar la tarea que nos habían asignado para hoy. Por cierto, esta es la forma más óptima, como lo demuestra la experiencia. Justo antes de dormir, cuando nos acomodamos en las camas ubicadas en los nichos de nuestra habitación, Justin hizo una pregunta. Comillas, ¿qué tal, Héctor, nuestra escuela? Es demasiado pronto para decir algo todavía, pero, me parece, no me voy a aburrir aquí. ¿Aburrido? Con solo sobrevivir aquí ya estaría bien. Recuérdame,
Bostezó ruidosamente. Mañana te contaré qué pasa aquí. Una almohada silbó en el aire. ¡Ay! Comillas, no puedes dejar de hablar por la noche al menos por un día, refunfuñó Zacarías contra la almohada que quedaba, y casi de inmediato roncó y se quedó dormido. Es hora de seguir su ejemplo. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.